Así que esta mañana yo les invito a que hablamos nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Y dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3. Principio del Evangelio ¿de quién? Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De manera, ¿de quién es el Evangelio? Se trata de una persona, ¿verdad que así? Jesucristo. Vayamos al versículo 15 de ese mismo capítulo. Más bien el 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Y qué decía? Versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bendito Señor que estás en el cielo. Esta es tu palabra para nosotros en esta mañana. Y la recibimos como un aliento fresco que nos energiza en esta hora para continuar este tema que hemos estado analizando y estudiando. Señor, glorifícate en este día tal como lo hiciste anoche. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que salgamos de este lugar con una idea clara de qué es, por qué y para quién es la evangelización. Señor, y que la oración nuestra es también que la flama, el fuego del celo evangelístico pueda resurgir en cada uno de nosotros, para que saliendo de este lugar tengamos esa misma pasión, ese mismo deseo de los cristianos primitivos de predicar el evangelio a toda criatura. Te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Imaginemos por un instante que hubiera habido prensa escrita en el primer siglo. Periódicos, periodistas, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos un periódico tal como El Caribe de Jerusalén, por ejemplo, o El Listín de Sion, vamos a suponer. En ese primer siglo, un periodista ha estado escribiendo una serie de artículos sobre la sensación del momento, Jesús de Nazaret. Y el nuevo artículo diría algo así. Si usted lee hebreo lo puede leer ahí. Yo no lo sé. Tampoco es que dice eso, es un ejemplo. Pero diría algo así, la entrega de esta cuarta entrega de ese periodista en Jerusalén. Y diría a los lectores allí, y ahí estarían los rabinos, estarían los escribas y todo el mundo ahí leyendo el asunto. Diría él: esta es la cuarta entrega de una serie de artículos que hemos escrito sobre Jesús de Nazaret, el carpintero desconocido de Galilea. Recordarán ustedes en nuestro último artículo que hablábamos sobre la estrella del momento. Las multitudes que le han seguido son enormes. Hemos visto hasta decenas de miles de personas juntas en torno a él en más de una ocasión. Muchas veces el equipo periodístico ha sido apretujado por la gente. Nuestras cámaras a veces se han caído. Nuestros camarógrafos han sido empujados de tanta gente que encontramos. Una vez, el maestro tuvo que meterse en un bote y alejarse de la orilla del lago para poder enseñarles. Sin embargo, sigue escribiendo el periodista, lo que ahora observamos es inexplicable. Las multitudes han dejado de seguirle, debido, básicamente, opinamos nosotros, al tono impopular del mensaje que está predicando. Hemos notado de buena fuente, porque tuvimos un colaborador que pudo acercarse al círculo íntimo, hemos notado que hasta sus fieles amigos, los 12, están dudosos. De buena fuente sabemos, sigue escribiendo el periodista, que la frustración del maestro es tan grande que les preguntó a esos 12 si ellos querían irse también. Este maestro, que ascendió al estrellato en tan solo 2 años, da la impresión de haber fracasado irremisiblemente. Por supuesto
que el periódico y el periodista son ficticios. Pero el artículo reflejaría la realidad para el segundo año del ministerio del Señor Jesucristo. Externamente, el ministerio daba la apariencia de ser un éxito rotundo si lo medimos en términos numéricos. Pero la realidad era otra, y esto confundía a los discípulos. Ellos habían dejado sus casas, sus tierras, sus parientes y sus amigos. Habían dejado sus vidas pasadas para seguir a Jesús. Vamos al Evangelio de Marcos mismo, capítulo 10. Y mire lo que dice el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado, ¿qué? Todo, y te hemos seguido. ¿Por qué? Porque ellos, levante su cabeza por favor, ellos creían que él era el Mesías largamente esperado y suponían que otros israelitas iban a hacer los mismos sacrificios que ellos y creerían también en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos? Que en vez de una conversión nacional, en vez de un avivamiento nacional en Israel, ¿qué encontraron los discípulos? Tremenda oposición. Los líderes judíos odiaban a Jesús y a sus enseñanzas, mientras muchos de las multitudes solo estaban interesados en señales y en milagros. Pocos se arrepentían y la duda estaba comenzando a apoderarse de los 12 discípulos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era el problema del maestro? ¿Acaso no tenía él habilidad para tener una mega iglesia? Como una que aparece en televisión por ahí, Lakewood, algo así, tiene como 10,000 miembros. Y usted lo ve que es un estadio repleto de gente, con un pastor que parece una estrella de rock. ¿Acaso no tenía el Señor Jesucristo habilidad para tener una mega iglesia como esa y mucho más en todo Israel? El problema era que las personas no se arrepentían de manera genuina y no aceptaban a Jesucristo como Salvador. Y aún las expectativas de los propios discípulos no se estaban cumpliendo. Aquí tenemos a Isaías capítulo 9, como usted conoce, y el mismo 45 también, que hablaban de un día cuando el reino del Mesías sería global y sin fin. Él concluye, y su reino no tendrá fin. El Antiguo Testamento describe al Mesías trayendo salvación nacional a Israel y que los iba a poner también en la supremacía internacional. Pero para cuando ocurren los eventos de Marcos capítulo 4, que vamos a ver dentro de un momento, al segundo año del ministerio, cuando llegamos a ese capítulo, ya el Señor había estado predicando por 2 años y la noción de que Él establecería ese reino para Israel parecía muy lejos de cumplirse. Por eso, pocas personas eran sinceras en seguirle. Las multitudes, ¿en qué estaban interesadas? Estaban interesadas más bien en los milagros, en las sanidades y en la comida, que en la salvación de sus pecados. Una vez tuvimos algunos creyentes en la iglesia, de otro sector, la iglesia de Emaús, ahí en Sosúa, y todo aparentaba estar bien. Se le daba una ayuda, todo esto. Cuando se hizo la canasta de navideña, hubo una que se quejó y dijo: ¿y esta caballadita es lo que me están dando a mí? Y otra afirmó, como que no, con la ayuda que me dan, lo dijo muy oronda, yo hasta mi san lo estoy pagando con eso. ¿Qué buscaba esa gente detrás de Jesús? Los milagros, las sanidades y la comida. Así que los discípulos estaban genuinamente preocupados porque otros creyeran. Pero estaban asombrados y sorprendidos de que las multitudes no se estaban arrepintiendo. Quizás en algún momento hayan dudado de la conveniencia del mensaje duro, exigente y acusador que predicaba el Señor Jesucristo. Y para responder a esas dudas, el Señor pues les habló una serie de parábolas y de proverbios acerca de la evangelización. Un año antes de que le diera la gran comisión, el Señor Jesucristo usó estas parábolas
como un fundamento para la instrucción con respecto a la evangelización. Y Marcos le dedica al capítulo 4 más espacio que a ninguna otra enseñanza de su evangelio. Y el punto principal de este capítulo 4 de Marcos que vamos a ir buscando, el punto principal es la parábola inicial. Es una historia acerca de un agricultor que está esparciendo semillas. Y esta ilustración es la que vamos a utilizar en esta mañana para explicar a qué debe parecerse la verdadera evangelización. Estas parábolas de Marcos 4, esta parábola principal, real y efectivamente está diseñada para contestar una pregunta básica que tarde o temprano todos los evangelizadores nos vamos a formular. ¿Por qué es que algunas personas responden al evangelio mientras que otras no? ¿Acaso no dijimos anoche que estas son nuevas alegres de salvación? Que son buenas noticias para todo el pueblo, que ha nacido el Señor Jesucristo, que murió, que fue sepultado y que resucitó y que está a la diestra del Padre y que volverá un día a establecer su reino. ¿No son estas alegres nuevas de salvación? ¿Y por qué hay tanta oposición entonces? Esta parábola nos va a aclarar esta pregunta esencial que toca el corazón mismo de la evangelización. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué le pasó? Se quemó. Y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué pasó? La ahogaron, y no dio, ¿qué? Fruto. Pero, versículo 8, otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la parábola clave para entender esta pregunta de por qué hay gente que responde al evangelio y por qué la mayoría no. Entenderemos por qué Isaías dijo que los perdidos son como la arena del mar, tristemente. Así que esta parábola comienza con un agricultor. Ahora, lo que es sorprendente acerca de este hombre es que no tiene casi ningún control del crecimiento de la semilla. El Señor Jesucristo, noten ustedes, que en el versículo 3 solo dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. No dice absolutamente nada sobre de que este hombre era un agricultor experimentado, de que había estudiado mucho. No se menciona que haya hecho cursos en el Instituto Agrario Dominicano. Tampoco se dice aquí en esta parábola que haya recibido una beca universitaria para estudiar agricultura. Hermanos, por lo que nos dice este versículo 3, este agricultor no se fue con Hipólito a estudiar agronomía en Israel. No. La parábola de las tierras, como se le conoce, muestra 6 resultados del proceso de sembrar. Pero en ningún lugar se dice, atienda esto, que los resultados dependan de la habilidad del sembrador, ¿sí o sí? En ningún momento se dice que este hombre era hábil y que por eso produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Es tanto así, mis hermanos, que en otra parábola más adelante, en el mismo capítulo 4, el Señor Jesucristo describe a un sembrador que planta, regresa a su casa y, oiga, se va a dormir. Vamos a ver el versículo 26 de este mismo capítulo 4 de Marcos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y mira lo que dice el versículo 27. ¿Qué hace? Y duerme, y se levanta de noche y de día,
Y la semilla brota y crece ¿cómo? Sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, ¿qué? Hierba. Luego, espiga. Y después, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, ¿qué hace el agricultor? Entonces, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Mis hermanos, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo en esta segunda parte de la misma parábola? Lo que el Señor dice es que el agricultor desconoce cómo es que se transforma la semilla en una planta madura. O sea, después de sembrar la semilla, ¿qué es lo que hace el agricultor según la parábola? Duerme y se levanta de noche y de día. Eso quiere decir que sembró y se puso a esperar, ¿verdad que sí? Y dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermanos, y diríamos, bueno, pero es que es el primer siglo y la ciencia no estaba tan avanzada, pero aún en este tiempo es un misterio para la ciencia cómo es que una semilla, óigame bien, ellos pueden explicar todo el proceso que son las albúminas y la fotosíntesis y el sol y la humedad, etcétera, etcétera, pero todavía no pueden entender cómo es que esa semilla brota de repente y se convierte en una planta madura. Y esto es cierto de todo el que siembra, mis hermanos. El crecimiento de la semilla es un misterio que aún el agricultor más adelantado no puede explicar. Y esta realidad es la clave de esta segunda parte de la parábola. Según el versículo 26, nótelo atentamente. ¿Qué representa la semilla? Yo le pregunto. En este contexto de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es la semilla? El evangelio, ¿verdad? El evangelio. ¿Y qué representa el agricultor en esta parábola entonces? El evangelizador, ¿verdad que sí? La semilla es el evangelio y el agricultor es el evangelizador. El evangelizador, ¿qué es lo que hace? Esparce la semilla. Es decir, explica el evangelio a las personas y algunas de esas personas reciben a Jesucristo creyendo en él. Ahora, la manera en que esto ocurre, mis hermanos, es un misterio divino para el evangelizador. Una cosa es clara, sin embargo, aunque él es el medio humano, finalmente no depende de él el resultado de la siembra. El poder está en el obrar del Espíritu Santo, no en el estilo del sembrador. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, 16, en 1 Tesalonicenses, en 1 Pedro también. Hermanos queridos, y como anoche voy a resaltar una verdad que debemos sacar y llevar en nuestros corazones siempre de esta enseñanza. Es el Espíritu de Dios quien resucita las almas de muerte a vida, no los métodos o técnicas del mensajero. Y vuelvo y se lo digo, es el Espíritu de Dios quien resucita las almas de muerte a vida, no los métodos o técnicas del mensajero. El apóstol Pablo comprendió muy bien este principio. Cuando llevó el evangelio a Corinto, inició la iglesia y la dejó al cuidado de Apolos. Más tarde, 1 Corintios 3:6, él describiría la experiencia de este modo. ¿Qué dice él? Yo planté, Apolos regó, pero, mire ese pero, el crecimiento lo ha dado Dios. Mis hermanos, en última instancia fue Dios quien trajo a los pecadores a sí mismo. Fue Dios quien cambió sus corazones. Fue Dios quien hizo que ellos fueran santificados. Tanto Pablo como Apolos fueron fieles, pero con toda seguridad no eran la explicación para el crecimiento y la vida espiritual de la iglesia en Corinto. Y esa verdad el apóstol la comprendió tan cabalmente que dijo más adelante en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mis hermanos, el comprender esto es esencial, es fundamental a la hora de diseñar métodos, estrategias y técnicas para la evangelización. El Señor Jesucristo, volviendo a nuestra parábola, hace énfasis en que el agricultor, después de plantar la semilla, ¿qué hizo? Simplemente se fue a su casa y se durmió. Esto es una analogía directa de la evangelización. Para que una persona sea salva, no es por nuestro hablar bonito,
ni por nuestras técnicas, ni por aquí, ni por allá. Para que esa persona sea salva, es el Espíritu de Dios el que tiene que atraerle y regenerar su alma. Ahora, observe este agricultor que está aquí, este sembrador. Quizá algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Lo único que le falta es la tierra. Pero ese hombre sale con todo y su problema de columna a regar la semilla. A veces día tras día, en medio de dolor, en medio del sufrimiento. Cada vez que puede y se alebrega, como decimos nosotros, se levanta y se va. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Mire qué cosa. Eso es una cosa que a mí me da vergüenza, honestamente. Honestamente se lo digo a mí de manera personal. Y usted sabe por qué se lo digo, ¿verdad? Usted sabe por qué se lo digo. Estamos tan sanos nosotros muchas veces. Y yo no sé qué tan pesada es que tenemos la mandíbula, que nos trancamos de una manera tal para decirle a alguien, Dios te bendiga. Óigame, qué cosa tan tremenda. Este sembrador, por ejemplo, lleva su semilla en esa bolsita. Yo no le pregunté que si la bolsita era de cuero legítimo, o si era del cuero que viene de imitación de China o de lo que sea. No interesa. El asunto es, imagínense, es una bolsita negra de cuero, que puede ser original o puede ser sintético. Ahora bien, ahí está él con su semilla en la mano. Yo le pregunto, esa semilla es los tratados que él riega. Si esos tratados estuvieran dentro de esa bolsa, que fuera una bolsa de oro, imagínense, o fuera una bolsa con hilos de plata, bien adornadita, ¿sería el resultado diferente que si la llevara en esa bolsita sencilla, común y corriente? ¿Qué le parece? ¿Acaso la gente vería la bolsa de oro que él tiene y aceptaría el tratado con gusto y no lo botaría en el zafacón y se convertiría a Cristo inmediatamente solo por la bolsita esa? No. Asimismo, el agricultor de esta parábola pudo haber llevado sus semillas en una bolsa de oro, en una de tela exquisita. Mire, y ni lo uno ni lo otro hubiera afectado el crecimiento de la semilla. Todo lo que el agricultor puede hacer es sembrar. Y todo lo que el evangelizador puede hacer es proclamar el mensaje del evangelio. No es una coincidencia que en el Nuevo Testamento nunca se llama a los evangelizadores como teniendo la responsabilidad por la salvación de otra persona. Hermano, y esto sí me mortificaba a mí. Dios me ha permitido ver muchas almas que llegan. Cuando tiramos la red, recuerde que hay peces buenos, hay peces malos, hay los que quedan, eso siempre es así. Pero qué privilegio cuando alguien por la calle, después de muchos años, como me ha pasado, me pregunta y me saluda. Yo me convertí, me dijo una hermana, en esa campaña que usted dio hace 5 años en Montellano. Y ya me bauticé y mi esposo se convirtió también y estamos ahí. Óigame. Gloria sea al Señor. Y yo estaba tan mortificado, wow, yo me gustaría, Señor, ver que mucho, es el deseo nuestro verdaderamente. Hay lugares en que no ha habido uno solo. Hay lugares en que apenas un niño o dos, por ejemplo. A veces lo echamos a menos, a mí no me gusta hacerlo. Yo considero que esa es una vida entera que se entrega a Cristo. Mientras que los adultos son media vida que le dan nada más. Así que yo aprendí eso. Hermano, y esa mortificación, y uno quisiera, y uno ora, y uno hace el mejor esfuerzo, hasta que entendiendo esta parábola, me di cuenta de que yo, ni usted, ningún evangelizador tiene la responsabilidad por la salvación de otra persona. ¿Cuál es nuestro deber? Proclamar fielmente el evangelio de Jesucristo. Y habiéndolo proclamado, esta parábola nos llama a descansar en la soberanía de Dios. Ahora, mire, porque hay que aclarar todo. Porque si lo dejara aquí, óigame, saliéramos de este lugar a dormir. Ya, no hay problema. Es el Espíritu Santo, es la soberanía de Dios, etcétera, etcétera. Pero mi hermano querido, el hecho de que el agricultor se haya ido a dormir no es una excusa para la pereza en la evangelización. Como vimos, está equivocado quien piensa que el estilo del evangelizador decide quiénes y cuántos se van a salvar. Pero también está el otro extremo, como dije, tomar la soberanía de Dios como una excusa para no evangelizar. De hecho, hay un movimiento que se llama hipercalvinismo. Y ese movimiento asume de forma incorrecta que como los evangelizadores no son capaces de regenerar a alguien, entonces la evangelización no es necesaria. No. Pero esa perspectiva pierde también el punto de vista de la enseñanza de Jesús.
Ciertamente, el agricultor durmió. Pero ¿cuándo fue que se fue a dormir? Después que regó la semilla. Después que diligentemente sembró la semilla. ¿Qué le parece a un agricultor que piense, bueno, como yo no puedo hacer que la semilla crezca, bueno, ¿para qué me voy a molestar en plantarla? ¿Qué le parece? Ese no va a ser un agricultor por mucho tiempo. Mis hermanos, la verdad es que la descripción del agricultor hecha por el Señor Jesucristo provee el modelo para la evangelización. El evangelizador debe plantar la semilla del evangelio, sin la cual nadie puede ser salvo. Y entonces debe confiar en Dios para los resultados, ya que solo el Espíritu puede dar vida y vida en abundancia. Y no solo es irrelevante el estilo del agricultor para el éxito de los cultivos, sino que, según nos dice esta parábola, tampoco el sembrador tiene el derecho de alterar la semilla para facilitar su crecimiento. ¿Qué dice el versículo 3? He aquí el sembrador salió a sembrar, pero no dice después de que modificó genéticamente la semilla para que produzca más. Hay un problema con eso hoy en día, con los cultivos transgénicos, etcétera, etcétera. Este agricultor sencillamente fue llamado a tomar la semilla y a regarla en el campo. Mis hermanos, aquí no se analiza la semilla tampoco. ¿Se da cuenta? No se dice que debe estar muy madura o muy verde, o que debe estar más húmeda o más seca. Y esa ausencia de análisis también concuerda con la evangelización. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo asume? Que nosotros vamos a evangelizar usando la semilla verdadera, el evangelio, punto. Más nada. No tenemos el derecho de alterar el mensaje para tratar de hacerlo más eficiente. De hecho, a los creyentes se nos advierte contra manipular indebidamente el mensaje como un todo. ¿Qué es lo único que varía en esta parábola? Porque ni varía el sembrador, ni varía la semilla. ¿Qué es lo que varía aquí? Lo que varía es el terreno, es la tierra. Ahora, existe un gran peligro, hermanos, y es que la iglesia encuentre su tarea evangelizadora como muy difícil en el sector donde está. De hecho, hay sectores que son muy duros para el evangelio. Yo me he dado cuenta de eso. Hay sectores que son el mismo trono de Satanás, mis hermanos. Que ahí uno, por más que intente y más que evangeliza, aparentemente el resultado es infructuoso. Pero mis queridos hermanos, el problema no está en el mensajero fiel. El problema no está en el evangelio verdadero. El problema está en la naturaleza del terreno en el cual sembramos la semilla verdadera. Y el Señor Jesucristo en esta parábola describe diferentes tipos de tierra en los que se depositan las semillas. 5 no producen fruto de salvación, pero 1 sí. Más bien 3, 4. Los 6 describen un cuadro de las respuestas inevitables a la evangelización, ya que las tierras representan diversas condiciones del corazón humano. La primera clase de tierra es la siembra en el camino. Esta tierra definitivamente no es receptiva. En Mateo capítulo 13, versículo 4, se describe una parte de la semilla como cayendo junto al camino, igual como vemos en el versículo 4 de esta parábola que estamos analizando en Marcos capítulo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Vamos a explicar esto brevemente. En Israel no había cercas como las que tenemos hoy en día para dividir las porciones de terreno. Lo que dividía los terrenos eran pequeños caminos que entrecruzaban, ¿verdad?, los sembradíos. O sea, que a la derecha del camino pertenecía a un agricultor y a la izquierda del camino, dependiendo de la perspectiva, pertenecía al otro. Y esas sendas se dejaban a propósito sin cultivar. Ahora, los que hemos estado en Israel sabemos que el clima allá es bastante árido y caliente. Así que esas rutas eran caminos tan duros como el mismo pavimento. Era como un caliche endurecido. Si la semilla caía sobre esas sendas, ¿qué pasaba? Según la parábola, que las aves que seguían al sembrador descenderían rápidamente y la arrebatarían. Ahora, el Señor Jesucristo relaciona este arrebatamiento de la semilla con la actividad de Satanás. La tierra compactada del camino, ¿qué representa? El corazón duro,
en el que la semilla del evangelio no penetra y queda en la superficie para ser comida por las aves. Este es un cuadro, mis hermanos, de los que no tienen ningún interés en la verdad porque están sujetos a la esclavitud de Satanás. Estos han rechazado el evangelio de plano y por eso sus corazones solo se vuelven cada vez más encallecidos. Óigame, y mientras más pisa el camino el agricultor, más dura se vuelve la tierra, sea que esté echando la semilla o no. Y en este momento alguien pudiera pensar que este tipo de piedra, de terreno, describe los corazones, de los drogadictos, de los traficantes, de las prostitutas, que como dice algunos, de la lacra, de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? En realidad, el Señor Jesucristo se está refiriendo a los líderes religiosos de Israel, que estaban tan intensamente y devotamente comprometidos con la moralidad externa, con la ceremonia religiosa y con la forma tradicional de culto. Pero como rechazaron al Mesías, también se perdieron completamente. Y eso fueron pruebas de que ser religioso no es indicación de un corazón suave, mis hermanos. Más bien, mientras más profundo el corazón se arraiga en la religión hecha por el hombre, más impenetrable se vuelve. Ahí está el caso de los mal llamados testigos de Jehová. Usted sabe lo difícil que es evangelizar a esas personas. ¿Y por qué? Porque son profundamente religiosos. Una profundidad religiosa tal que raya en el fanatismo. Así que, real y efectivamente, la única esperanza para eso es desbaratar la tierra por la fuerza. ¿Y cómo? Como el aplastar formaciones de piedra, las fortificaciones de piedra, a las que Pablo se refiere en 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es así que uno trata de desbaratar ese tipo de terreno. La otra siembra es la siembra en pedregales y se compara con un terreno que abundaba en tierra y no tenía mucha tierra. Mire lo que dice el versículo 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía tierra, mire. Lo que no tenía era mucha y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora, antes de que los agricultores sembraran sus campos, ellos quitaban todas las piedras que podían. Y eso era un esfuerzo bastante grande. Israel es tan pedregoso, mis hermanos, y más en aquel tiempo, que algunos rabinos acostumbraban a decir que cuando Dios decidió poner piedras en la tierra, echó la mayor parte de ellas en Israel. Oiga, decían ellos. Así que debajo del alcance del arado había a menudo ese manto de piedra rocosa, de piedra caliza rocosa. Esto es a lo que el Señor Jesucristo se refiere aquí. Cuando la semilla caía sobre esta clase de tierra, oye, esa semilla se asentaba en el terreno rico y suave que estaba labrado por el arado. Cuando la semilla encontraba agua, empezaba a desarrollarse, comenzaba a echar raíces y a abrirse camino hacia la superficie. Pero, como pronto había de encontrarse con la roca, esas raíces tan jóvenes no podían dar firmeza a la planta. La poca tierra que había, la planta la absorbía y se desarrollaría sin problema, pero cuando recibiera la luz del sol, entonces necesitaría más humedad. Pero como la humedad está bien abajo, no podía penetrar esa raíz para conseguir los nutrientes. De manera que esa planta terminaría secándose bajo los rayos del sol. ¿Y a quién comparó el Señor Jesucristo esta tierra? Con alguien que oye el Evangelio e inmediatamente responde con alegría. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 20. Esta respuesta rápida, hermanos, podría conducir al evangelizador a engañarse pensando que la conversión fue genuina. Inicialmente, ese convertido muestra un cambio dramático, absorbe y aplica toda la verdad que le rodea. Hay gente que se vuelve, oye, tan eufórico con esto y uno a veces puede confundir eso con el primer amor, cuando en realidad lo que esta persona está manifestando es una fuerte emoción hacia la experiencia nueva que está experimentando. Pero ¿qué pasa con esa semilla? Que se chamusca con rapidez
porque esa vida aparente es superficial y temporal. Hermanos, cuando esa persona empieza a recibir el calor del sufrimiento, del sacrificio propio y de la persecución, ¿qué pasa con esa planta que esa semilla que brotó de una manera tan emocionante que termina por secarse? Esas adversidades son demasiado para que ese corazón poco profundo las resista. Y la tercera clase es una tierra llena de espinos. Versículo 7 de este capítulo 4. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esta tierra, hermanos, es bastante engañosa. Esta fue arada. Da la apariencia de estar fértil, pero debajo de la superficie, ¿qué hay? Una cantidad de raíces silvestres capaces de producir una plaga de cizaña. Cuando la buena semilla se ve forzada a competir con esos cardos y esos espinos, esos cultivos terminarán ahogándose. Las malas hierbas, ¿qué es lo que hacen? Que roban la humedad de la semilla y le impiden recibir la luz del sol, y como consecuencia la buena semilla muere. La palabra que el Señor Jesucristo usa para espinos es el término griego acanta, que es una clase particular de mala hierba espinosa que crece en el Medio Oriente y que se encuentra en los terrenos cultivados. Y es la misma palabra que usa Mateo 27-29 para referirse a la corona de espinas que colocaron en la cabeza de nuestro Señor. Así que estas plantas eran indeseables, pero eran comunes y peligrosas para los cultivos. ¿A quién compara el Señor Jesucristo a este tipo de tierra? Mire lo que dice el versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, si la tierra rocosa significaba emoción superficial y si los del borde del camino representaban el engaño religioso, la tierra espinosa describe a una persona vacilante. ¿Y sabe qué? Tristemente, la gran mayoría de la gente que asiste a las iglesias hoy en día cae dentro de esa categoría. ¿Por qué? Porque cuando el corazón de alguien está cautivo por las cosas del mundo, su arrepentimiento sobre el pecado no es genuino. Su corazón está dividido entre los placeres terrenales y temporales y las realidades celestiales y eternas. Pero estas cosas se excluyen mutuamente. Todo el que ama el mundo se convierte en enemigo de Dios automáticamente. Y lo he dicho otras veces, mis hermanos, como una advertencia para nosotros mismos, los creyentes. Si ese es el mundo y este es Dios, yo no puedo salirme del mundo y quedarme en el medio, que es como muchos hijos de Dios viven. La palabra me manda que cuando yo me aleje, yo me acerque. Y lo otro que tampoco puedo hacer es alejarme del mundo, estar aquí cerca de Dios. Y cuando estoy cerca de Él, estoy mirándolo a Él, pero hago así y empiezo a mirar para el mundo, ¿no? Esa persona estará aquí, pero su corazón está allá, donde él estaba antes, y le ocurre lo que dice el proverbio: tristemente y lamentablemente, la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Los espinos tienen correlación con los afanes de este siglo. Y esta frase bien podría mejor ser traducida como las distracciones de esta época. Hice la pregunta varias veces y la he hecho. ¿Cuánto tiempo pasas tú leyendo la Biblia en comparación con el tiempo que pasas en Facebook? Con el tiempo que pasas en WhatsApp, con el tiempo que pasas en Messenger. Todo el mundo está conectado con los 5 continentes las 24 horas del día. En una ocasión tuvimos una reunión en la iglesia, un compartir en una iglesia allá, y entonces uno de los jóvenes dice: wow, yo estaba a la 1 de la madrugada anoche chateando. Y la mamá se para de repente y dice: muchacho, y le dice 2 cosas. ¿Y qué tú estabas haciendo en esa hora? ¿Sabe lo que dijo? Oh, chateando con el pastor. Y el hombre estaba ahí, chateando con el pastor. Hermano, las distracciones de esta época
están afectando la buena semilla que ha sido sembrada en nosotros también. Reflexionemos sobre eso un instante. Un corazón que está amando al mundo y las cosas del mundo, y por eso el amor de Dios se está apagando en él. ¿Acaso no será que nuestra falta de deseo de la evangelización se deba a las distracciones de esta época, que están distrayendo el nutriente de la semilla? Mis hermanos, las semillas del evangelio caen sobre los oyentes de al lado del camino, de entre pedregales, y sobre los oyentes entre los espinos. En cada uno de esos casos el evangelio no fructifica, y al dar esta analogía poderosa y evidente, el Señor nunca sugiere que se debe culpar al agricultor por la respuesta negativa. Así que no se decepcione cuando usted haga su campaña evangelística y se dé cuenta de que aparentemente no hubo ningún resultado. No fue la falta de la iglesia, no fue la culpa del método que se diseñó, es la tierra en la cual estamos sembrando muchas veces. El problema no es un evangelizador que no fue hábil o bastante popular, el problema está en la tierra. ¿Por qué los pecadores rechazan el evangelio? Porque aborrecen la verdad y aman el pecado, porque prefieren las tinieblas que la luz. Es por eso que el evangelio fielmente proclamado puede ser arrebatado por Satanás, puede ser matado por la autoestima o sofocado por este mundo. Que el Señor les bendiga. Dentro de un momento estaremos hablando de la segunda parte de esta parábola.